historia de David y Goliat, de que, bueno, David se peleó con un cuate más grandote que él y lo puso manotas, es como lo conocemos. Y como lo vamos a ir viendo, esta historia tiene muchas enseñanzas, ¿ok? Mi favorita, pues ya lo saben, y es en la que nos vamos a especializar, es la de los gigantes, de dónde salen. Pero bueno, también tiene toda esta parte espiritual de la persona que confía en Dios y no se fija en las circunstancias. David en ese sentido se parece a su mejor amigo. Esta victoria lo va a llevar a tener su mejor amigo, que es Jonatán, que es un tipo exactamente igual que él, que no ve las circunstancias, sino que se fija en Dios. Por eso es que no se vuelven locos. La Biblia dice, oiré lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo, para que no se vuelvan, ¿se acuerdan?, a la locura. Bueno, ahí están 17:1. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, para variar, ahí están, y se congregaron en Soco, que es de Judá, ya están súper al este, ya se metieron. ¿Se acuerdan? Los filisteos están hasta el extremo occidental. ¿Ok? Aquí está Gat, de aquí es Goliat. ¿Ok? Judá está hasta acá, o sea, que ya se vinieron. ¿Ok? No, Judá está acá está Jerusalén. ¿Ok? Pero fíjense, ya recorrieron de la costa occidental, ya están muy adentro. Y ahí se está planteando la guerra. En el centro de donde somos, ahí se plantean las batallas. Y miren, la historia de David y Goliat por lo general se interpreta de una forma romántica. Si ustedes quieren, que el gigante es tu depresión, son tus pecados con los que no puedes, y está bien. ¿Ok? Porque si ustedes se fijan, nuestras faltas, o aquello con lo que luchamos, o nuestros miedos, o nuestra depresión, o nuestra ansiedad, o lo que quieran, efectivamente son como ese gigante que es mucho más poderoso que nosotros. Y así véanlo. ¿Y cómo hay que enfrentarlo? Pues como lo va a enfrentar David más adelante, ¿ok? Hay algo que tienen que entender, bueno, tenemos todos que entender. El siglo XIX, les hago un poco de historia, se caracterizó por la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia del amor fraternal, en donde salían los misioneros a arriesgar su vida a lugares inhóspitos como Hudson Taylor o como Amy Carmichael en Japón y en la India, o antes Adoniram Judson en Birmania, gentes que entregaban todo por el evangelio, Gladys Aylward en China, David Livingstone en África, y son los únicos, no para nada, pero sus biografías quedan ahí como testimonio de una época en donde la gente creyó en algunos sitios del mundo ciegamente en Dios. En la India, por ejemplo, en el caso de Amy Carmichael, los hindúes que se convertían al cristianismo por lo general eran matados porque traían deshonra. Los hindúes hasta la fecha tienen su sistema de castas. Entonces, tú no le podías preparar comida a alguien que fuera de una casta distinta. Una persona de una casta más elevada que tú no podía comer en tu presencia. Y obviamente el cristianismo rompía con todo este sistema de castas. Porque Pablo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos son unos en Cristo Jesús. Entonces imagínense, cada hindú que se convertía literalmente entregaba su vida. Entonces la confianza en Dios era como la de este tipo, como la de David, ciega. ¿Cuál fue la respuesta del diablo a la iglesia de Filadelfia? Y si se acuerdan cuando vimos el Apocalipsis, la última fase del cristianismo, antes del rapto, es la iglesia de la Odisea, y Dios arranca su mensaje a la Odisea diciendo, el principio de la creación dice esto. ¿Por qué? Porque ya no creemos en la creación. ¿Ok? Y la respuesta fue la racionalidad, nada más lo que es verdad es lo único que puedes ver, palpar, comprobar científicamente. Okay, número 2, la evolución, eres un chimpancé. ¿Y eso qué implica? Si tú eres un chango, ¿qué implica? No, tu vida no tiene ningún sentido. Tu vida carece de cualquier propósito eterno. Y eso destruye al cristiano. ¿Por qué? Porque no vale la pena vivir para Cristo. Porque, ok, yo soy un mandril, tú eres un chimpancé, ¿sí me explicó? Y pues, todos nos bajamos algún día del árbol y evolucioné. Y además no necesito nada más que mi raciocinio para seguir evolucionando y dejarle a la siguiente generación mi parte tecnológica. Y número 3, el individualismo. Entonces hoy nosotros vemos nuestra vida, querramos o no, a través de esos ojos. Somos incrédulos, no creemos que Dios tenga un plan para nosotros, no creemos que Dios se pueda comunicar para nosotros y creemos
y creemos que somos simplemente un astro perdido en el universo, digo, un planeta. Cuando dice la Biblia que se detuvo la luz el día que Josué conquista, ¿qué dice que se detuvo? ¿Se acuerdan? No, el sol. A ver si la NASA no nos tiene guardado ahí un regalo propagandístico, porque nosotros hubiéramos llegado, cuando Josué dice, detente sol, le hubiéramos dicho, Josué, y Josué a media batalla, ¿qué quieres? Vengo del futuro a decirte que la Tierra está perdida en el universo y gira alrededor del sol. Y Josué hubiera dicho, ¿quién te dijo eso? Pues me lo dijeron en la escuela. También te dijeron que eres un chango, ¿no? Miren, por favor nunca digan, es que me lo dijeron en la escuela o lo vi en la tele, ¿ok? Porque Dios desde el cielo dice, ¿cómo son brutos? ¿En serio? Ajá. El príncipe de este mundo es el diablo y el diablo te va a decir lo que quiere que te enteres. Sí, o YouTube, ¿ok? Entonces piénselo, de lo que nos necesitamos alimentar es de la Biblia, no del internet. ¿Ok? A veces nuestro corazón está flaco, con cuerpo gallinazo, si te invita, bíceps chiquito, llenos de granos, enclenques, y Dios dice, ¿qué comes? Pues trago todo el día gummy bears, gansitos, puras porquerías. ¿Y cuándo comen la proteína? Mi cuate, no, pues esa no como, es bien aburrida, Dios. Lo que les quiero decir es que tenemos que creérnosla, ¿ok? Si David se va a enfrentar a Goliat, y ahorita vamos a ver, David sabe muchísimo, y la Biblia tiene aquí unas gemas increíbles. David sabe mucho, pero David en su mente, como lo ungió Samuel para algo, la Biblia no aclara en el capítulo anterior si David sabe que lo ungieron para ser rey, pero David sabe que lo ungieron para algo, ¿ok? Cuando tú piensas en el hecho de que Dios te alcanzó, ¿piensas que Dios te alcanzó para algo? O simplemente dices, no, pues Dios me salvó porque yo era un pecador putrefacto y qué bueno, me voy a ir al cielo. ¿Y eso es todo? Si tú piensas que eso es todo, tu vida en esta tierra carece de cualquier propósito. No tiene ningún sentido. Si tú crees que Dios te rescató con algún propósito universal, cósmico, que nada más tú puedes llenar, pues imagínate cómo te vas a parar en las mañanas. Te vas a poder golpear el pecho cual orangután, ahora sí, y decir, Dios tiene un plan para mi vida, y así voy a enfrentarla. Si dices, no, soy un pecador putrefacto, sí Dios me salvó, y así vas por la vida, cuando se te aparezca Goliat, pues vas a hacer lo que hizo el resto de Israel, por piernas. ¿Ok? Bueno, entonces ya están nuestros temores en el centro. ¿Ok? Es lo que les quiero decir. Lo más importante de nuestra vida no sucede afuera, sucede desgraciadamente aquí en el centro de nosotros, donde están nuestros miedos. Bueno, dice, se los vuelvo a leer 17:1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim, ¿okay? De un lado, ¿okay? También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos no dejan de aparecer en nuestra vida, ¿ok? No dejan de aparecer en toda esta historia de Israel. Esta es la cuarta batalla que leemos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Cuál es el valle? ¿Se acuerdan? A ver, regrésenme tantito el mapa. Cuando lean las crónicas de los reyes de Israel, cuando lean también Samuel, todos los libros históricos, fíjense, esta región se llama, ¿se acuerdan? La Céfela, que es la región que divide todos estos pueblos que quedaron de Israel. Los reyes poderosos dominaron hasta el occidente, los reyes débiles dominaron nada más hasta acá. ¿Cuál es la Céfela en tu vida? ¿Qué áreas de tu vida hay con las que luchas y que no has podido conquistar? Todos las tenemos, todas tienen un propósito. ¿Cuál es? Bueno, pues obviamente la dependencia de Dios. Ok, fíjense, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat.
Ok, aquí está Gat, que es la ciudad más, vamos a decir, oriental de los filisteos, y tenía altura de 6 codos y un palmo. El codo mide 45 centímetros. Ok, mide más o menos 3 metros este cuate. Ok, váyanse ahí, pongan el dedo, regrésense tantito al libro de Josué, al capítulo 11, al versículo 22. Josué tenía la obligación de exterminar a todos los gigantes. Pero Dios permite, y esto lo explica el siguiente libro, el libro de Jueces, que queden algunos. Ok, tal vez tú te convertiste y dejaste milagrosamente el alcohol, no te costó trabajo, no tuviste crisis de la abstinencia. Apagaste el último cigarro y dijiste no vuelvo a fumar y Dios te dio la gracia, no tuviste que ir a un curso para dejar de fumar. O se te quitó el mal genio. Sí, pero hay otras faltas que quedaron. ¿Ok? ¿Por qué quita Dios unas y quita otras? Sí, para que dependamos de Él, para que nunca olvidemos la guerra. Fíjense, dice aquí el 11:22, ninguno de los anaseos, dijeran hoy los New Agers y todos estos, de los Anunnaki, ¿ok? Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron ¿en dónde? En Gaza, en Gat y en Asdod. No es casualidad que quede un gigante en Gat. Lo interesante es que la Biblia va a hablar, digo en 1 Samuel, nada más de gigantes de Gat. Los de Gaza y los de Asdod, ¿dónde quedaron? ¿Mandé? ¿Pero dónde quedaron? O sea, ¿sí me explicó? Ahí se las dejo para que lo mediten. ¿Ok? Bueno. Entonces viene el gigante este monstruoso, que tiene 6 codos y un palmo. Ok, a ver, regrésense, ahí están de regreso. Y dice 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. O sea que parece por su armadura parece serpiente. O sea que se van a dar de trancazos el ungido de Jehová y la serpiente. ¿Lo entienden? Dios está hablando a través de fotos, si así lo quieren ver, a través de fotografías, para que quedara grabado. David lo entiende, dice, yo soy el ungido de Jehová váyanse ustedes a saber si hace meses o años me ungió Samuel y ahora me voy a enfrentar contra el diablo. ¿Dónde lo va a herir? En la cabeza. Ok, tal como decía la profecía de Génesis 3:15. Entonces aquí tiene una foto increíble de la Biblia. Ok. Les pongo, fíjense, y se me olvidó ponerle unas fotos de los sumerios. Esta es una placa que está en Cholula, ¿ok? En el municipio de Cholula. ¿Ven este monote? Y aquí hay un monito, ¿ya vieron? Esto está en todo el mundo. Y se me olvidó traerles uno de sumerios en donde está exactamente igual el gigante junto a un cuate de estatura normal. Obviamente, pues las culturas lo van dejando. Pero en la placa esta que está ahí en el municipio, ¿ok? Viene toda una inscripción ahí de una leyenda, se las voy a leer. Dice, en la época del diluvio moraban sobre la tierra los gigantes, que también había gigantes poblanos, si así lo quieren ver, ¿ok? Dice, muchos perecieron sumergidos en las aguas. Eso lo sabemos por Génesis 6, ¿se acuerdan? Que los ángeles cohabitaron con las mujeres y dieron a luz gigantes. Dice, muchos perecieron sumergidos en las aguas. Solo 7 hermanos se salvaron en las grutas de la montaña Tlalocan. Shelhua, el gigante, fue al sitio que después se le llamó Choloyán, y con grandes adobes fabricados en Tlalmanalco y conducidos de mano a mano por una fila de hombres, fíjense esto, comenzó a construir una pirámide en memoria de la montaña en que fue salvado. ¿Les suenan las pirámides? ¿Se acuerdan que la torre de Babel no es una torre, no es la torre de Pisa, es una pirámide? Fíjense, irritado,
Tlanocatecutli, padre de todos los dioses, que la obra amenazaba con llegar a las nubes, lanzó al fuego celeste, lo lanzó al fuego celeste y con una piedra en forma de sapo mató a muchos de los constructores. ¿Les suena la Torre de Babel? ¿Se acuerdan que capítulo 11 dice que Dios se asoma y los detiene? Aquí a Dios no le llaman Jehová, le llaman Tonacatecutli, que se enchiló porque andaban haciendo esto, y dice, dispersándose los demás, y no pasó adelante la construcción. El monte artificial subsiste todavía, atestiguando el poder de Shelhua. Y esta es una estatua de Shelhua, para que se den una idea con quién se iba a agarrar a trancazos David. Lo increíble es que tienen la misma historia de los dioses y de que un dios se asomó y no le gustó y los dispersó. ¿Qué tienen que saber los cholulos, no me acuerdo cómo se llamaban estos tlaxcaltecas? ¿Sí me explico? Que saben los judíos en su historia y que saben los sumerios en su historia. ¿Por qué lo saben? Ok, estaba leyendo que los tlaxcaltecas estos estaban desde el 12 antes de Cristo o 17 antes de Cristo, no me acuerdo. ¿Cómo es que tienen exactamente el mismo? Y pues tú lo lees en el municipio, ahí lees que hay una leyenda de un gigante que se salvó del diluvio y que luego en memoria está haciendo su torre. Cada historia lo maneja distinto la salvación, por qué no se ahogaron todos o cómo lo hicieron. La Biblia no aclara cómo aparece Goliat de este lado. Pero los judíos efectivamente saben que esta es la raza híbrida que está destinada o que fue creada para la destrucción de los judíos, si así lo quieren ver, y más adelante viene la destrucción de los de los gigantes, a mano de los hombres de David. ¿Ok? Entonces, para David esto es una batalla espiritual, se va a pelear con el hijo del diablo, con Damián, si así lo quieren ver, ¿ok? Que es lo que nosotros entenderíamos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, regrésense a la historia. Entonces ahí está el gigante este monstruoso frente a él. Pues imagínense, pues el tlaxcalteca cuánto habrá medido, este se ve que era más grandecito, pero bueno, se va a pelear con un tipo que mide más o menos 3 metros. Y entonces, versículo 8, ahí está, 17, 8, dice, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron temor. Ok, esto tiene muchísimas enseñanzas. El número no importa, a Dios no le importan los números. Si alguien te dice, ¿y cuántos van a tu iglesia? No, pues tantos. Uy, no, son chafas, en la mía van 10,000. No sirve, porque cuando se para Goliat todos salen por piernas. ¿Ok? No, aquí está todo el ejército de Israel y todo el mundo salió por patas. Ahora, técnicamente, si el cuate mide 3 metros, ¿quién debería de ir a luchar contra Goliat? Saúl, porque Saúl es el tipo más alto. Entonces todo el mundo, pues, Saúl, todavía te saca como 1 metro, pero vas, mi cuate. Y Saúl dice, pues vas tú. Ok, pero esto trae reminiscencia al pueblo de Israel. ¿De cuándo? ¿Qué pasaje les recuerda a los judíos este enfrentamiento? Les pregunto, ¿por qué no entraron los judíos a la tierra prometida? Porque estaba llena de gigantes. Y entonces no quisieron ir. ¿Se acuerdan? Dice, parecíamos grillos junto a ellos, parecíamos Pepe Grillo junto a ellos. Y entonces Dios les dice, Josué y Caleb, no importa, Dios los va a entregar, nosotros no los podemos vencer, o sea, es natural. Pues sí, yo no puedo vivir la vida. Pero pues, Dios tiene que hacer algo, pues si no, ni intentarlo. Y en este caso, ¿qué están pensando? Se para otra vez un gigante, y los que conocían la Biblia, imagínense qué oso, aquí no hubiéramos sabido de qué estaba hablando el gigante, hubiéramos dicho, es Gulliver, es de Grimm. No, no es de cuentos Grimm, mi cuate, es de la Biblia, ¿ok? Dicen, por eso no conquistamos la tierra prometida en un principio. Si no volvemos a enfrentar este pecado, vamos a vagar 40 años. ¿Les suena? Si esta vez vuelvo a tronar, si esta vez vuelvo a reventar, voy a seguir dando vueltas.
Dicen que los judíos dieron muchas vueltas porque a los hombres no nos gusta pedir instrucciones y como Moisés pues es hombre, pues nunca pidió instrucciones, se tardó 40 años en llegar, ¿ok? Pero no, fue porque no quisieron entrar por los gigantes. Entonces las personas que aquí conocen la Escritura dicen, una vez más nos enfrentamos a los gigantes. Y si no lo hacemos, no vamos a conquistar lo que Dios habrá planeado, que es toda la costa occidental de nuestra tierra. Problemas. Ahora, en aquel entonces había que conquistar por fe, ahora hay que conquistar por igual. Bueno, ahí dejen el dedo, vamos a una enseñanza espiritual, 6:16 de Romanos. Les dice Goliat, si ustedes me vencen, nosotros vamos a ser sus siervos. Si yo te venzo, tú vas a ser mi esclavo. ¿Qué te grita el pecado en tu vida? Cuando tú estás frente a una tentación y te grita desde el valle y te dice, todas estas veces te he vencido, yo soy más poderoso, yo soy más grande que tú, te grita exactamente las mismas palabras. Y piensen en todos aquellos jóvenes que nada más no salen de sus relaciones estas codependientes, asquerosas, en donde un día se aman y el otro día se odian, llevan unas vidas, ¿cómo les diré?, espiritualmente repugnantes la relación, pero la persona simple y sencillamente no puede romper el ciclo. Y cada vez que dice, ya lo tengo que dejar, el gigante se aparece y dice, no puedes, dependes de mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Dice el 6:16, pregunta Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y el pecado te dice, sírveme, y Dios por el otro lado te dice, sírveme. El pecado nos lleva a la muerte, la justicia nos lleva a la vida eterna. Y esto es lo que ha vencido al mundo, dice Juan, nuestra fe. Si no llevamos vidas mundanas, si no nos sometemos a los preceptos del mundo y si confiamos en Dios, es por esas dos letras juntas, la F y la E. Pero para que tengas fe vas a tener que creer que Dios te salvó con un propósito y de que a Dios le importas y de que Dios de alguna forma te va a hacer saber su plan. La Biblia dice que Dios hará conocer a su pacto a los que están en comunión con Él. Si tú todos los días tienes la disciplina de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo con la Biblia, Dios no va a tener ningún problema en guiarte y estarte recordando, te amo, te amo, te amo, y te rescaté con un propósito. ¿Por qué? Porque el diablo se va a encargar exactamente de darte el otro mensaje todos los días. Peca, destrúyete. Eres un planeta perdido en el universo del Big Bang, ¿eh? Tu vida no sirve para nada, mi cuate. Así que si fulanita te guiña el ojo, acuéstate con ella. O sea, ¿qué más da? Tu vida no sirve para nada, ¿eh? Así que disfruta hoy. Y si te invitan unas chelas, tómatelas. Y si te invitan un carrujo de mota, fúmatelo. Tu vida no sirve. No hay ningún plan más allá. Piensen en los funcionarios públicos de México. ¿Ustedes creen que tienen alguna idea de que hay un propósito eterno? Es enriquécete hoy, mi cuate. Tienes 3 o 6 años para jalar lo que puedas. Enriquécete, vete a vivir a algún país extranjero y sé feliz. El día que te mueras, dejas de existir, mi cuate, ya. O te vas al purgatorio un rato y luego a la gloria eterna. Entonces disfruta. ¿Sí me explicó? Pero tu vida carece de sentido, no sirves para nada. Regrésense. ¿En qué estamos? 17. No, pero ahí tú ya sí ya te habías dormido, ¿eh? Tú ya tenías los ojos cerrados, nada más que no te veían porque estabas hasta adelante. 17, 11. Ok, entonces estos se turban y salen por patas. Y entra la historia, el ungido de Jehová. Les voy a dejar de tarea que conforme vayan leyendo las historias de David, vayan buscando todas las similitudes entre Jesús y David.
Porque la Biblia está llena de estos caracteres que representan a Cristo, que tienen aspectos de Jesús. David, tal vez el que más tiene es José, pero David no se queda corto. Ok, dice, entra al escenario 17:12, y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Otra vez nos vuelve a contar de la familia de David. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Okay, estos están ahí en el valle de Ela. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, que era el que luego quiso ungir Samuel, ¿se acuerdan? El segundo Abinadab y el tercero Sama. Y estos 3 se van a la guerra. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl. ¿Por qué? Porque David era el que tocaba el arpa, ¿se acuerdan? Y lo había hecho paje de armas. ¿Por qué? Porque Saúl amaba a David. Lo quiere bien, lo aprecia. ¿Ok? Y entonces había ido y vuelto, dice el 15, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Se regresa a su antigua chamba, que era ser pastor de ovejas. Ok, versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante... Ok, el 40, ustedes son expertos bíblicos. Número de juicio. Llovió 40 días y 40 noches. Nínive iba a ser destruida en 40 días. Moisés estuvo en 40 días y esto luego trae una mortandad cuando están haciendo el becerro. Jesús estuvo en el desierto 40 días y lo tentaba Satanás, ¿se acuerdan? El 40 en la Biblia es juicio. Cuando dice que lo hizo durante 40 días es que Dios le está reclamando a Israel su falta de fe. Y los judíos que conocen la Biblia en aquel entonces le van poniendo rayita, rayita y rayita, rayita, y hoy es el día 40. Dios nos va a juzgar o Dios nos va a salvar. Una de dos. Ok. Y entonces le dice su papá a David, esto lo vimos la semana pasada, versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y estos 10 quesos para el general, etcétera, etcétera. Y David le contesta, mira, ni soy tu correveidile y me vas a llamar su majestad, ¿ok? ¿Se acuerdan? Para nada, si quieres ser el primero tienes que ser el siervo. Ahí tienen la segunda similitud entre, bueno, hasta aquí la tercera. Número 1, David es el ungido, quiere decir Mesías en hebreo, ¿ok? Jesús es el ungido. Número 2, Jesús dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que me mandó a hacer el Padre, eso hago. ¿Ok? Número 2. Número 3, Dios manda a su hijo al mundo, ¿a qué? A morir. Isaí manda a su hijo al mundo, a la batalla, casi a morir, porque va a acabar luchando contra Goliat. ¿Ok? Y aquí viene otra similitud entre Jesús y sus hermanos. Ok, David es obediente, al igual que Jesús. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden a la batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Entonces ya se fue al frente. Entonces, ¿dónde están mis hermanos? Pero mientras David está preguntando por sus hermanos, fíjense, versículo 23, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel se echaron por patas. Y David, ¿qué va a decir? Mis cuates. Y va a hacer el diagnóstico cual médico. ¿Desde hace cuánto está sucediendo esto? No, pues desde hace 40 días. ¿Y qué les dice? No, pues lo mismo todas las mañanas. ¿Y qué nadie se va a aventar un tiro? Y todo el mundo, no. ¿Ya viste cuánto mide el tipo ese? ¿Te quieres echar tu trancazo con Shelúa allá en Tlaxcala? No. Ok. Fíjense. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel.
Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Parece que aquí David dijera, pues esta es mi entrada al palacio porque el rey me va a hacer su yerno. Cuando él va y pregunta, oye, ¿a poco qué le van a dar? No, pues le van a dar a la hija del rey y le van a quitar impuestos y le van a dar lana. Ese es el premio porque nadie se quiere echar el tiro. Y entonces hasta ahí parece que David dice, pues ya la hice, ahora sí, ya sé cómo voy a ser rey en Israel. Pero todas esas dudas se disipan cuando David dice, ¿quién es este incircunciso que nadie se ha echado el tiro? La batalla, dice David, es espiritual y así la tienen que enfrentar, muchachos. Obviamente a trancazos, nadie le va a ganar al gigante. Dios tiene que hacer un milagro. ¿Por qué seguimos intentando vivir la vida en nuestras fuerzas? Se pregunta Dios. En serio, ¿quién te dijo que puedes ser un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa? Si no dependes de mí, nunca lo vas a hacer. Ok, y entonces David está casi pues burlándose de los otros soldados que no se han aventado ningún tiro. Y entonces viene versículo 28, su hermano. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Qué le dice? ¿Eres un qué? Un chismoso, un morboso, y además dejaste ahí las pocas ovejas que tiene nuestro papá. Nomás para venir a ver aquí cuando a nosotros nos matan. Ok, pongan el dedo ahí, vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 7. Siete dos. Ahí están. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Se están burlando, ¿eh? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí tienen otra similitud entre Jesús y David. Los hermanos de Jesús lo alucinan, los hermanos de David lo alucinan. La única diferencia es que David es el menor y en el caso de Jesús es el mayor, pero sus hermanos lo odian. En el caso de Jesús, porque Jesús es el bastardito de mi mamá, ¿ok? Y así lo ven. En el caso de David, porque es un farolito, escuincle imberbe baboso, que como él no tiene que cumplir con el servicio militar, él nada más viene a ver cómo se burla el filisteo de nosotros. Ok, y aquí va a venir 0 y va 1, porque David no solamente va a luchar, y en el cielo le pueden preguntar a David, ¿cuál de los tres fue el más difícil? Porque David va a empezar su lucha, no a más adelante. David empieza con estos flechazos en el corazón en donde su hermano se burla de él. Ok, regrésese a la historia, 17:29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ok, su hermano lo ofende, le dice, eres un bueno para nada, tú como no estás arriesgando el físico, a ti te vale y nomás vienes de morboso. Y David dice, mira, no me voy a enfrascar. Se lo recomiendo ampliamente. No se metan en discusiones que no tienen el más mínimo sentido. La Biblia dice, reprende al sabio y te amará, pero no reprendas al escarnecedor porque te vas a acarrear un pleito. Y la Biblia dice, cuando el justo discute con el necio, que se enoje o que se ría, no tiene reposo su corazón. Hay personas con las que tú puedes hablar, hay personas con las que por favor no hablen, porque el único que va a acabar haciendo berrinche eres tú. Ok, y entonces, como David anda de farolito efectivamente por todo el campamento, llegan hasta oídos de Saúl sus palabras. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y entonces lo llama. Versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
Y aquí viene el segundo que lo va a desafirmar, que le va a decir, Dios no tiene ningún plan para tu vida y no se trata de fe, deja de estar perdiendo tu tiempo con la Biblia, déjate de tonterías y ponte a chupar, ¿ok? Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Ok? Entonces, deja de hacer el oso. ¿Ok? Y aunque el otro no midiera 3 metros, pues de todas maneras te va a matar, tú eres un pastor, tú no sabes de esto. Y David, ¿qué está pensando, muchachos? ¿No se acuerdan de capítulo 13 de Números? No entramos a la tierra prometida porque había gigantes, pero éramos una bola de exesclavos. Josué es un exesclavo que toda su vida soñó con ser libre y algún día consiguió la libertad que tanto anhelaba. ¿Les suena? Se los repito, Josué fue un esclavo que toda su vida anheló ser libre y por fe alcanzó la libertad. Ahora repitan la frase, quítenle la palabra a Josué y pongan su nombre. ¿Por qué creen que andamos haciendo una faramaya y una imagen delante de los demás? Porque simple y sencillamente somos esclavos deseando tener nuestra propia tierra, poder gozar de la vida, poder correr con libertad por ella, ya no ser esclavos de nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Las personas más presumidas, sí, efectivamente, son las más esclavas. Ok, desde que te convertiste tú has estado llevando pequeñas batallas, unas chiquitas, otras grandes, y cada vez te vas a ir enfrentando a mayores retos. Aunque ustedes no lo crean, el mayor reto en la vida de David no va a ser Goliat, ¿eh? Va a ser un día una ventana con las persianas abiertas y ver una mujer desnuda a lo lejos. Pero las pequeñas batallas que David había ejecutado bien lo prepararon para esta en su vida. Fíjense, le dice el versículo 34, le responde David a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Entonces todas esas pequeñas batallas, miren, hay un comentario por ahí que dice que el oso sirio, como le llaman a las regiones, de los más salvajes. Y David dice, pues yo me rifaba con los jaguares, bueno, no, ahí no hay jaguares, con los pumas o los leones que hay allá en el Medio Oriente y con los osos que hay por ahí en Medio Oriente, yo me rifaba. Cuando tomaba un cordero, si tú eres un pastor y volteas y el lobo ya está agarrando al cordero, ¿qué harías? Pues que se lo lleve, ¿no? O si está el oso, pues no te le vas a ir a poner al tiro al oso. ¿Quién me dice qué similitud hay entre David y Jesús? Díganme otra. Exactamente, el buen pastor su vida, ¿qué hace? Da por las ovejas. Y David es tan comprometido con lo que tiene que hacer que aunque el oso ya se la está llevando, va y se rifa con él. Para que las vayan anotando. Son puras gemas que están escondidas en el texto, que hablan del Mesías. Por eso cuando las personas salen con la embajada, es que el Antiguo Testamento pues no tiene nada que ver con el Nuevo. ¿Qué estás diciendo? Todas las verdades del Nuevo están escondidas para que las encuentres en el Antiguo. Esta es otra. David es el ungido. David quiere decir amado. Este es mi hijo, rayita, en cual tengo contentamiento. Amado. ¿Te alucinan tus hermanos, David? Sí, sí me alucinan. ¿Eres valiente? Sí. ¿Qué haces con las ovejas? Doy mi vida por ellas. ¿Te importa lo que digan otras personas? No, me importa lo que diga mi padre. Ok, versículo 37. Añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Por qué le dirá eso? ¿Quién sabe? Hijo, a ver, haz el oso y vamos midiendo, te usamos de carnada. ¿Le habrá venido un rayo de fe a Saúl? También se lo pueden preguntar en el cielo. ¿Ok? Fíjense, versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas
y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Ok, ¿quién tiene armadura en Israel? Nada más Saúl y Jonatán, ¿se acuerdan? Ellos no tienen tecnología, hagan de cuenta que le está dando el único revólver que hay para que se vaya y se mate con un sicario que trae una K-47. Mira, está este revólver, le caben 5 balas y rífatela, mi cuate. Y entonces sale pum, pum, y cada vez que tira se fractura el tabique, ¿sí? Y Saúl así, no hombre, este es brutísimo, no. Dijo, pues creo que a balazos no le vas a ganar, porque empieza, ¿sí? Y hagan de cuenta que la espada, dijo, no, pues creo que estoy perdido con la armadura tuya, Saúl. Además, Saúl es el tipo más alto en Israel, y si este es un escuincle imberbe, pues imagínense el oso que está haciendo. Ok, ¿qué está enseñando? No puedes vivir en las convicciones de otros. El día que Dios te creó, rompió el molde. Mira, no eres argentino, pero sí eres único, ¿ok? Pero lo tienes que entender. No hay nadie más en el universo como tú. Y el llamado de Dios para ti, nadie más lo puede llevar a cabo. Y hay veces que nosotros queremos vivir en la vida de otro, en las convicciones de otro, pero Dios tiene que poner sus convicciones en tu corazón, si no, no sirve de nada. ¿Por qué no vas al antro? Pues es que fulano, que es bien entregado, dice que no hay que ir y entonces yo por eso no voy. No sirve, eso no sirve. Dios ha trazado un camino para ti, tú tienes que estar convencido de él y no puedes vivir en las convicciones de otros. Oye, Charlie, entonces como soy único no me sujeto a nadie. No, está David. David está sujeto a su papá, sujeto a Saúl y sujeto a las personas que tienen. Pero él sabe que Dios lo ha llamado con un propósito y parte de esa sujeción es precisamente el propósito de Dios y David lo entiende, pero a la hora de usar las armas y las convicciones de otros, él dice, no puedo vivir en tus convicciones, Saúl. Yo tengo que encontrar mi propio camino. Ok, y entonces se los vuelvo a leer, 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas. Entonces tiró el revólver para que me entiendan, y tomó su cayado. Pues esto es ridículo, imagínate que te vas a agarrar a trancas, llega un cuate con su cayado, ¿se acuerdan de la chuncheza? Que es para jalar a las ovejas. Imagínense al imberbe frente al gigante ese con su chuncheza, ¿no? Ok, tomó su cayado, tú sigues siendo osos, David, ok, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ok, ya iba este cuate. Entonces imagínense la escena, pues hay la armadura, se quita el casco, se va con su chunchesta, se va al río, agarra unas piedras, las guarda. Ya está este cuate acá, ¿no? ¿Por qué agarra 5 piedras? Digo, ¿le sirven las 5 piedras? Digo, haz que la primera cuente, mi cuate, porque de aquí a que lo vuelves a sacar. Sí, este cuate ya te está arrancando la cabeza del cuello y se está echando una Big Mac de David esa mañana. ¿Se acuerdan que eran caníbales los gigantes? Iba a ser una alita de pollo, lo más probable, porque se ve que estaba ñango el David. ¿Para qué agarra 5 piedras? Fíjense la fe de este tipo, ¿eh? A ver, váyanse a 2 de Samuel al capítulo 20. ¿Qué les dije? Segunda de Samuel 21:15. Y los que traigan ahí para subrayar, subrayenle aquí. Ok. Lo que pasa es que David todavía no tiene el siglo de la ilustración y no tiene la evolución y no tiene el racionalismo. David entiende que el mundo es mucho más de lo que ves.
Y David entiende que la batalla es espiritual. Nos lo grita Pablo en su carta a los Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces David entiende que la batalla contra los filisteos y contra Goliat es una batalla espiritual. Ahí está el hijo del diablo, literalmente, que nos quiere someter y nos quiere destruir. Y por el otro lado está el Dios de Israel, que quiere que avancemos, que quiere que conquistemos, que seamos la influencia en el mundo. Entonces para David la batalla no acaba ahí ese día en el valle de Ela. David está diciendo, yo voy a terminar el trabajo que inició Josué. Ahí está en 21:15. Ya aquí terminamos, ¿eh? Le seguimos próxima semana. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Aquí ya está chochito David, ¿ok? Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, le hace su sobrino, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Número 1. Ok, me brinco al versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Número 2, versículo 19. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Yaré, Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Lo más probable es que sea un hijo de Goliat, se llamaba igual. Pero ahí vamos, número 3, versículo 20. Después hubo otra guerra en Gat. Fíjense, ya la guerra ya no es en mi tierra, ya es allá. En donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en sus manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Les vuelvo a preguntar, ¿por qué agarró 5 piedras David? Te voy a matar a ti, mi cuate, y luego voy a ir por los otros 4, ¿eh? Eso es fe. Yo voy a completar lo que terminó Josué. Yo voy a completar lo que Dios inició en mi vida. Bueno, no es que lo voy a completar, pero le voy a permitir a Dios trabajar en mi vida para que alcance yo todo su plan. Y no voy a dejar un gigante con vida. Cuando te enfrentes a un pecado, agárrate 5 piedras. Porque por lo general vienen juntos, vienen por racimo. Bueno, vamos a orar ahorita. Ajá. Sí, o sea, no, por lo general no cometemos una sola falta, cometemos varias, ¿ok? O una nos lleva a cometer mucho más. Piensa en la incredulidad, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues destruyo mi cuerpo, destruyo mi vida. Así que en la noche vayan con Dios y díganle, Dios, voy a ir al río de tu palabra, voy a tomar 5 piedras y me voy a enfrentar a todos mis temores. Bueno, vamos a orar que Dios nos dé este corazón y cantamos. Dios, te damos gracias por este ejemplo, Señor, donde nos recuerdas, Dios, que no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu. Dios, es necesario que tú crezcas en nuestra vida y que nosotros menguemos. Bendice, Dios, a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Dios, por recordarnos que tú estás presente en nuestra vida, que tienes tus ojos fijos sobre nosotros, y ayúdanos, Dios, a entender y a conocer el propósito por el que nos salvaste y alcanzarlo, Señor. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.